Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Cristian Cruz, superintendente de bancos, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito del traspaso de fondos del magisterio al BIES. Bienvenido, superintendente. ¿Cómo se ha dado este proceso? ¿En qué estado está? Buenos días. Bueno, primero buenos días con todas y todos. El proceso del traspaso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, como de otros 6 fondos complementarios más, se lo ha hecho de una manera ordenada. Lo más importante aquí ha sido justamente poder hacer el traspaso ordenadamente y que los diferentes partícipes de todos los fondos complementarios cerrados sigan gozando de las diferentes prestaciones que cada uno de los fondos daba antes del traspaso al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el monto de traspaso? Bueno, en general todos los 68 fondos que están registrados dentro de la Superintendencia de Bancos administran alrededor de $1.000 millones. En este caso únicamente se traspasaron 7 fondos. El más representativo de ellos es el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, que tiene $405 millones con datos a diciembre del 2014. Ahora, los usuarios, digamos, afiliados al fondo, los beneficiarios del fondo, ¿no van a tener ningún tipo de inconveniente en cuanto a los servicios que requerían antes del Fondo del Magisterio y que ahora están dentro del BIES? De ninguna manera, tanto los maestros como los demás partícipes de los otros 6 fondos pueden tener toda la tranquilidad que todas las prestaciones que han venido teniendo hasta ahora van a seguirse manteniendo de una forma sin ninguna novedad. Más bien deben estar tranquilos de que sus fondos están siendo administrados y van a ser administrados de una manera más transparente y que siempre se va a buscar mejorar la prestación que se ha dado hasta el momento y mejorar los rendimientos en cada una de las cuentas individuales que sigue teniendo cada uno de los partícipes en sus fondos. Yo decía, todos los servicios, es decir, si ellos pueden acceder a créditos, a préstamos, etcétera, etcétera, tal como lo tenían antes, es decir, se va a mantener eso, no va a haber ningún cambio. De ninguna manera. Cada partícipe en este momento puede consultar el saldo de su cuenta individual, puede hacer retiro en el caso que así lo desee, puede seguir teniendo tanto el crédito hipotecario, crédito quirografario, y va a ver cómo en su cuenta individual se va a ver reflejado un mayor rendimiento, dada la mejor administración que el Banco del BIES va a poder hacer de todos los recursos. No es lo mismo administrar un fondo pequeño que hacerlo de una manera mucho más grande. O sea, en economía se denomina economías de escala, se va a poder maximizar la rentabilidad que se da en los fondos y al mismo tiempo buscar mecanismos que permitan tener una mejor tasa dentro de los créditos. Por ejemplo, en uno de los fondos, en el Fondo del Magisterio Ecuatoriano, la tasa que se colocaba el crédito hipotecario era de alrededor del 12% en cada operación de crédito, mientras que el BIES actualmente coloca operaciones de crédito hipotecario desde el 6%. Entonces, en el hecho de que existe un cambio de administración, el BIES va a poder mejorar la prestación que los maestros tenían hasta el momento y al mismo tiempo, optimizando el manejo del fondo, mejorar también la rentabilidad que cada maestro recibe en su cuenta. Superintendente, una polémica se creó a propósito del proceso de traspaso de fondos por este aporte que tuvo el IES dentro del Fondo del Magisterio. Se hablaba de 11 millones y algo más. ¿Se ha logrado determinar cuánto fue lo que aportó el IES y si se hizo una auditoría? Porque también decían, ¿cómo se puede hacer un traspaso sin una auditoría previa? El IES certificó la existencia de aportes estatales dentro del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Más o menos son alrededor de $11 millones el aporte estatal que tuvo los fondos de cesantía complementarios mientras estaban administrados por el IES. Y esos recursos pasaron posteriormente al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Todos los documentos han sido entregados, copias certificadas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se lo entregó a la empresa auditora externa y la empresa auditora externa puso en conocimiento de la Superintendencia de Bancos de la existencia de estos aportes estatales. Con toda esa información, la certificación del IES, el comunicado por parte de la auditoría externa, la Superintendencia, cumpliendo lo establecido en la ley y en la normativa vigente, informó tanto a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que proceda el cambio de administrador. Superintendente, supuestas irregularidades se denunciaron a propósito del fondo de cesantía y el traspaso de este fondo al BIES. Se hablaba de que dentro de la administración del fondo de cesantía, por ejemplo, se hizo un contrato por publicidad por $500 millones, un contrato con una sola aseguradora por más de 12 años. ¿Se ha logrado determinar a ciencia cierta si hubo estas irregularidades o no? Nosotros como Superintendencia de Bancos, dentro de nuestras labores permanentes de supervisión y control
a lo largo de este tiempo, desde el año anterior, ya hemos venido entregando diferentes informes de auditoría en el cual se han detectado cierto tipo de observaciones en el manejo administrativo del fondo. Dentro de eso, de algunos como las que usted ha dicho, en el hecho de que en los últimos 12 años se han renovado de manera permanente con la misma aseguradora, sin que exista un concurso, sin que existan otras ofertas para la adjudicación y renovación con la misma aseguradora. ¿Esto configura una irregularidad por lo menos? Si usted ve más o menos el contrato con esa aseguradora fue de 1.3 millones de dólares solo en el 2014, y eso se lo hizo de manera constante durante los últimos 2 años, y nunca existió otra oferta en la renovación de los seguros. Solo en los gastos de publicidad, viáticos y derivados en el año anterior se gastaron 3.7 millones de dólares. Adicionalmente a eso, nosotros identificamos un traspaso de recursos de todos los maestros a un fondo privado por 568,000 dólares. La otra de las observaciones fue la existencia de proveedores exclusivos. Hay una persona que brindaba el servicio de cremación, facturó más de cerca de 400,000 dólares en el 2014 y solo cremó maestros. Esa persona, dentro de las observaciones, únicamente cremó maestros durante un año. Nunca tuvo otro cliente que no sea un maestro del magisterio ecuatoriano. ¿Ustedes hicieron este seguimiento y realizaron algún tipo de recomendación o algún tipo de observación justamente a los administradores del fondo en torno a esto que ahora se podrían constituir en irregularidades? Nosotros hemos venido trabajando de manera permanente en nuestra labor de supervisión y control, no solo de los fondos de cesantía del magisterio ecuatoriano, sino de todo el sistema financiero nacional. Es así que nosotros entregamos el informe de auditoría en el 2014, se procedió a la sanción respectiva, se sancionó ya a los administradores del fondo en el 2014 y se presentaron las observaciones del caso. Por ejemplo, en el proyecto hidroeléctrico Sabanilla, que se realizó una transferencia a un proyecto privado de 568,000, en el 2014 nosotros sancionamos por esa decisión y en el 2015 nuevamente volvimos a sancionar porque dichos fondos no fueron recuperados, y eso sí era una afectación al patrimonio de todos los maestros. Y a propósito de ese tema, 2 personas fueron detenidas, de lo que entendemos, en Guayaquil, justamente al tratar de retirar documentos del proyecto Sabanilla. ¿Ustedes han dado seguimiento a qué ha sucedido con estos detenidos y cómo anda el proceso? En el día en que se realizaba el traspaso de la administración fueron detenidas 3 personas llevándose papeles, sin una justificación, se podría decir, normal de por qué se estaban llevando una caja. Se puso automáticamente conocimiento de las autoridades, de la Fiscalía, se está haciendo ya el proceso de indagación por parte de la Fiscalía, y ellos determinarán cuáles eran las causas, los motivos y cuáles eran los documentos que en esa tarde se quisieron llevar del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Superintendente, sobre el tema del Fondo de Cesantía y las personas que laboran o laboraban en el fondo, ¿qué va a suceder? Es decir, ¿se garantiza estos puestos de trabajo? ¿Qué va a pasar con estas personas? La ley, en lo que estipulaba el traspaso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y de todos los demás fondos, garantiza los derechos laborales, más no necesariamente el puesto de trabajo. Toda persona que de una u otra manera se considere que debe salir, ¿por qué? Porque en muchos de los casos existía una gran cantidad de personas para la administración de ese fondo. Usted entiende, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya tiene una infraestructura grande, comprobada, maneja los fondos nuestros, los fondos de todos los ecuatorianos que están aportando actualmente. Entonces ya tiene una estructura. Era inoficioso, era improductivo tener esa estructura duplicada. Dentro de eso, la administración ha hecho un análisis de cuál es el personal necesario para poder seguir trabajando y ha ido liquidando gradualmente a muchas personas. Cada una de esas personas se les ha reconocido sus derechos laborales, serán indemnizadas conforme lo que manda la ley, garantizando siempre los derechos laborales, tanto como lo estipula en la reforma a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como a la ley de trabajo. Gracias, superintendente Cristian Cruz, superintendente de bancos, sobre el proceso de traspaso del Fondo de Cesantía del Magisterio al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a una pausa y hablamos con más. Muchas gracias.